Ñenco, Leonardo Suárez, director de estudios de la Reinvial, Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. Así que tenemos una perspectiva de distintos sectores de las inversiones. Y todo moderado por nuestro profesor de la Escuela de Negocios, Pablo García, ex vicepresidente del Banco Central y hoy día profesor full time de la escuela, así que estamos muy contentos de que nos acompañe, así como nos acompañan varios profesores de nuestra escuela. Así que con esto quiero dar el pase a Juan Carlos para que nos dé una bienvenida y luego a Elías. Muchas gracias. Gracias, Maida. Buenos días. No se asusten, yo voy a hacer un saludo de 30 segundos solamente porque sé que vinieron a ver a Elías y al panel y no a mí. Nos da mucho gusto tenerlo aquí en la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez. Nosotros, la escuela cumplió 70 años el año pasado. Veo algunos exalumnos aquí. Y el propósito de nuestra escuela, que hemos ido renovando a lo largo del tiempo, pero que su esencia se ha mantenido inalterada, digamos, desde 1953, es tratar de reimaginar siempre los negocios para que contribuyan a resolver los problemas y los desafíos del mundo, ¿sí? Nosotros somos una escuela de negocios y creemos que los negocios, el emprendimiento, la capacidad de tomar riesgos, de innovar, de movilizar capital, tecnología, talento, es esencial para que las sociedades progresen, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero es imposible que los negocios desplieguen su potencial en un entorno macro inestable, ¿no es cierto? La estabilidad de la macroeconomía es como la cancha en la que los negocios juegan. Y por lo tanto, entender las perspectivas del último informe de política monetaria es esencial. Un placer tener a Elías aquí, a quien conocí hace muchos años en Boston, cuando era un brillante alumno de doctorado. A mí me dio para un máster nomás, no alcancé el estándar de Elías. Y un panel de muchos amigos de la casa. La idea es entender un poco a través del análisis de Elías del informe de política monetaria la visión que tiene el Consejo del Banco Central sobre la situación macro del país, sobre la inflación, desde luego, pero que es esencial para la construcción macroeconómica más general, en un contexto que sabemos de mucha incertidumbre geopolítica, incertidumbre económica, desde luego, en un ciclo, como decía la Maida, del crecimiento económico de Chile está estancado hace mucho tiempo. Conversábamos con Pablo García hace un par de semanas en un almuerzo. Decía, yo estoy tranquilo porque la macro se ordenó. Clave eso, veo a Vittorio, ¿no es cierto? La macro, cuando se desordena, las cosas empiezan a caminar por mal camino. Pero tenemos desafíos de más largo plazo, además, que queremos discutir en ese panel, de crecimiento económico, de desorden o necesidad de ajuste en lo institucional en nuestro país. Lo institucional está desordenado hace un rato también. Así que un placer tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. El plan de vuelo es que Elías va a hacer una presentación de una media hora y después de eso Pablo va a introducir al panel y vamos a tener una conversación. Y entiendo que al final vamos a tener algo de espacio para preguntas del público. Así que gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Elías, the floor is yours. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y contarles un poquito cómo estamos viendo la macro. Steve tiene buenas noticias, yo diría en general. Quizás la mejor noticia es que se enmarca dentro de un contexto donde la economía, sea un poco lo que decía Juan Carlos, se ha normalizado. Tuvimos desbalances macroeconómicos bien relevantes en los años previos que causaron mucha inflación y, bueno, desorden macroeconómico. Y eso se ha ido ajustando de la mano de una política fiscal que hizo un ajuste bien relevante después de todo lo que fueron los retiros, los OIFE, saliendo de la pandemia. Y también de una política monetaria que reaccionó rápido. Aquí tienen a Pablo para agradecer también eso. Yo les puedo decir que Pablo era de los que quería subir la tasa un poquito más. Así que felicitaciones. No, pero es verdad. Y creo que fuera de acta. Y creo que tenía toda la razón. Así que no, me refería a eso, ¿no? Por supuesto. Si terminamos subiendo la tasa a 11.25. Así que haber querido subir la tasa más, no más que 11.25, sino que cuando la tasa iba, no sé, pues en 3, en 4, en 5,
uno dice, ya, ¿hasta cuándo vamos a subir la tasa? Y Pablo no tenía mucho miedo en decir, bueno, hay que subirla más, porque la inflación está alta. Y yo creo que esas dos fuerzas, básicamente lo que hicieron fue ordenar la macro. Y durante harto rato tuvimos una preocupación importante, que era, bueno, la inflación sí, la vamos a controlar con esta alza de tasas, pero el costo económico no es evidente. Siempre hay proyecciones, hubieron muchos IPOM con proyecciones, pero siempre estaba el riesgo de que la economía se contrajera más rápido de lo que pensábamos. Porque, bueno, las proyecciones no son exactas, ¿cierto? De hecho, eso es un understatement. Las proyecciones, uno rara vez la chunta exactamente a lo que está pronosticando. La idea es que se equivoque para los dos lados con la misma frecuencia, ¿ya? Que no sea sesgada la proyección. Pero es muy difícil apuntarle. Pero estamos en ese contexto hoy día. La inflación con el dato de marzo está básicamente en la meta, 3,2%. La inflación subyacente está en 3,7%. O sea, estamos con la inflación bastante controlada. Pero déjeme contarle en ese contexto qué es lo que ha pasado en los desarrollos recientes. ¿Es posible que pase yo la lámina o no tenemos clic? Ya, no te preocupes. Ya. Voy a ser breve en esta presentación, entonces un montón de antecedentes y cosas, quizás lo dejamos para las preguntas porque voy a ir como a lo bien core para respetar el tiempo. Déjenme partir con un overview de lo que está pasando afuera primero. Tengo un par de láminas de eso. De hecho, no están actualizadas con el dato de ayer. Ayer tuve un dato bastante decidor que se enmarca un poco en este contexto. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos meses en la economía mundial? Hay novedades importantes. Y la novedad principal es que Estados Unidos está creciendo más rápido, está más dinámica la economía de lo que pensábamos. Y ese dinamismo ha perdurado pese a que la Reserva Federal se demoró un poquito, pero después subió las tasas de manera bien considerable. Están entre 5,5, digamos, y la economía no lo resiente todavía. Tenemos creaciones de empleo de 300.000 personas al mes, que es como 50% más de los 180 que se estima más o menos que es el estado estacionario, digamos. Tenemos, bueno, obviamente tasa de desempleo muy baja. El año pasado cerró con un crecimiento bien alto, eso es lo que se muestra en este gráfico de aquí. Nosotros proyectábamos un crecimiento del cuarto trimestre que era en torno a este valor de acá, 0,3%, y terminó siendo casi 1% cuando uno lo anualiza. La economía entonces terminó creciendo 2,5% el año pasado en Estados Unidos, bastante más de lo que se pensaba. Eso fue una sorpresa para nosotros, sorpresa para el mercado en general. Después se revisó esa cifra y se revisó al alza. Y se revisó al alza en todos los componentes. El consumo está fuerte por el mercado laboral, la inversión está fuerte por los planes fiscales que tiene en particular el Inflation Reduction Act, que es un plan bien interesante que incentiva la inversión en transición energética y es como open-ended el plan. Ya, o sea, no es como una plata fija, sino que hay incentivos tributarios. Y la verdad que el take-up del plan ha sido bastante significativo y sigue siéndolo, y eso le está dando bastante dinamismo a la economía. ¿Cuáles son las implicancias de eso? La implicancia es que la inflación venía bajando rápido durante el año 2023, y en los últimos meses esa bajada de la inflación, en particular en Estados Unidos, se ha frenado. Y los datos mensuales de inflación se empezaron a acelerar. ¿Ya? Hay que entender que parte de la desinflación importante que vivió Estados Unidos, y esto es común a otros países, incluido el nuestro, yo le llamaría el bonus desinflacionario de China. ¿Ya? China es una economía que tuvo bastante debilidad el año pasado. China le está comprando petróleo a Rusia e Irán a 30% de descuento del valor de mercado. Entonces, al final eso se ve traducido también en transporte más barato, en costo de bienes más barato, y eso redujo la inflación de bienes en el mundo de manera bien significativa. Pero ese bonus desinflacionario sale de la base de comparación ahora, porque ya ocurrió, digamos. Es como cuando una serie va así y cae nivel, por un año no tiene datos de inflación menores, o una contribución negativa incluso, pero después eso se normaliza. Y básicamente estamos en la etapa que eso se normaliza. Y no solamente se normaliza, sino que, si podemos pasar a la lámina siguiente, lo que vemos es que tenemos que algunas cosas se revierten incluso. ¿Ya? La reversión esencialmente es en los costos de transporte, por los eventos geopolíticos que estamos viviendo, que voy a terminar la presentación hablando un poco de eso. Y también precios de commodity, también relacionado a lo mismo. Entonces, varias de estas cosas que aportaron la desinflación, como que o están desapareciendo o directamente se están revirtiendo.
Entonces estamos viendo registros de inflación en Estados Unidos que son más elevados, ¿ya? De una actividad que va muy elevada y de presiones de costos que están volviendo a subir en el margen. Y la Reserva Federal está bastante nerviosa después de haber señalizado en el último FOMC que iban a bajar en torno a 3 recortes de 25 puntos base cada uno este año. El mercado más o menos tenía esa percepción. Salió el dato de inflación ayer, de nuevo malo, ese tercer dato de inflación que es mayor a lo esperado, tanto para la inflación total como para la core, la subyacente. Y básicamente el mercado ahora espera 2 recortes, quizá hasta un recorte. Ayer las bolsas cayeron, las tasas de interés subieron de manera significativa, las tasas de 10 años. Y eso es un poco los desarrollos que hemos tenido desde el último POM, digamos, que fue en diciembre, diría yo, los últimos 3-4 meses. Entonces tenemos una actividad económica en Estados Unidos en particular que está más dinámica y eso está empujando la inflación en Estados Unidos y eso está teniendo la principal consecuencia en mercados financieros globales, que es que se está trazando la normalización de tasas en Estados Unidos. De hecho, el otro día Larry Summers decía que hay que prepararse quizás que para el próximo movimiento de la Fed no sea para abajo, sino que sea para arriba. Eso sería una novedad. No es lo que tenemos ahora. Ya, pero bueno, Larry Summers le ha chuntado hartas cosas, así que yo lo escucharía con atención. No sé si alcanza a ver mucho estos numeritos, pero les puedo contar el resumen. Básicamente lo que tiene este POM es que eleva las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, mantiene más o menos parecidas las proyecciones de crecimiento de otros socios comerciales porque no tuvieron grandes novedades, y con eso se eleva la proyección de socios comerciales total, porque Estados Unidos tiene un peso relevante, y estamos esperando hoy día un crecimiento para este año de los socios comerciales en torno a 3%, antes esperábamos 2,7%, entonces hay una leve, no tan leve de hecho, entre un IPOM y otro, 30 puntos base, corrección no es tan leve. Y esos 30 puntos base se mantienen también para el 2025. Entonces estamos esperando una economía global que va a ser más dinámica en el margen, sobre todo por Estados Unidos. En la zona euro no hay grandes novedades, una economía, una zona que está con mayor debilidad que en Estados Unidos. De hecho, la inflación ha bajado más rápido y ha continuado bajando. Entonces también se empiezan como a desligar los ciclos de política monetaria entre la zona euro y Estados Unidos. Estados Unidos va quedando básicamente como un outlier, pero un outlier importante porque empuja la política monetaria de muchos otros países. Es un tema que quiero llegar un poquito más adelante porque nos afecta a nosotros también. Déjeme pasar de plano ya al escenario interno. Lo que tiene este gráfico son los IMASEC, ¿ya? Con las nuevas cuentas nacionales. Y lo que muestra esto es que la economía, después de un periodo tuvo un crecimiento rápido, después tuvo un periodo de ajuste, que básicamente estuvo plana, tuvo algunos trimestres de contracción leve, y ya en los últimos trimestres la economía ha estado creciendo a tasas bajas, digamos, pero ya está retomando senda de crecimiento. Y también se muestran los sectores. Esto ha sido, obviamente, como todos sabemos, heterogéneo en sectores. Hay sectores que se afectaron más. La minería tuvo un bastante mal desempeño, eso no tiene que ver tanto con factores internos, digamos. Tenemos la industria que está un poquito por debajo del desempeño de otros sectores. El comercio, que tuvo un gran boom, fue el que más se ajustó, pero hoy día está como en línea con el resto del crecimiento. Y lo que ha sido más dinámico han sido los servicios, ya porque recordemos que en la pandemia el consumo que más se afectó fue el consumo de servicios, ¿cierto? Porque era intensivo en contacto personal. No sé si se acuerdan de esa época, que hablábamos de esas cosas. Pasó hace un rato. Pero entonces, después de eso hubo una rotación de consumo. La gente que inicialmente consumió muchos bienes, ahí está el comercio, ¿cierto? Y servicios bastante castigados, después se revirtió y como una compensación, ¿cierto? Entonces se vio más afectado el consumo de bienes, que cayó más rápido, pero se recuperó el consumo de servicios, ¿ya? Y eso se ve también, eso que viene por el lado de la demanda, que ya se lo voy a mencionar en un par de láminas más, se ve reflejado también en las actividades, en cada una de las actividades económicas. Déjeme también remarcar lo que pasó en el IMASEC de los primeros meses del año. Bueno, febrero es un mes raro porque este año fue bisiesto. Entonces, cuando uno hace el crecimiento año a año, tiene que desestacionalizar. Y la cifra desestacionalizada del IMASEC fue alta. Nos sorprendió el mercado también. Ahí siempre hay una duda de cuando uno aplica los factores estacionales. O sea, está descontado la estacionalidad, pero cuando hay una estacionalidad tan marcada como un día adicional,
Siempre hay un poquito de incertidumbre de que que no esté reflejando algo de la estacionalidad. Yo creo que hay algo más genuino en el dato, no solamente la estacionalidad, ¿ya? Y lo que está reflejando son esencialmente tres elementos. Primero, está reflejando algunos factores que creemos que podrían ser más transitorios. Tuvimos un desempeño bastante bueno de la minería. Después también tenemos algunos sectores ligados al transporte de fruta, de exportaciones de cereza en particular. Entonces son como cosas un poquito puntuales, que no te hablan del dinamismo macroeconómico más general. Pero después hay un segundo set de factores que empujó también en la lectura de industria, que tuvo una recuperación importante, que está más ligado a las exportaciones. Entonces ahí ya hay una señal macroeconómica un poquito más relevante, porque, de nuevo, acuérdense el escenario internacional, o sea, tenemos un mayor impulso de afuera, entonces hace sentido que ya estemos viendo eso en las exportaciones. Y tercero, hemos visto ya por varios meses consecutivos sorpresas al alza en el dinamismo de servicios. Servicios empresariales en general, algunos meses también servicios personales, pero la parte de servicios que es más genuina, que te habla más del dinamismo interno de la macro chilena, también ha ido evolucionando mejor. Eso por el lado de la actividad, ya los sectores de oferta. Déjenme hablar un poquito de la demanda, porque las cuentas nacionales nos contaron una historia un poco más compleja, no tan... A veces el IPOM es más simple. Sale todo para el mismo lado y la historia es como súper así como natural. Pero a veces queda un poquito más matizado. Y este IPOM es un poco más matizado en el siguiente sentido. La demanda, la verdad es que nos dejó un poco preocupados con la revisión de cuentas nacionales del año pasado. ¿En qué sentido? El consumo, las nuevas cuentas nacionales nos mostraron que en realidad se contrajo prácticamente todos los trimestres del año pasado, excepto el último. El cuarto trimestre fue el primer trimestre que el consumo creció muy marginalmente por sobre cero, ¿ya? Eso es lo que se muestra acá el lado izquierdo. Vemos nuevamente que después del tremendo boom que hubo en bienes durables, esa ha sido la categoría, el componente que más se ha afectado, eso es esperable. En cambio, servicios, como podemos ver la línea rosada, sigue creciendo a tasas bastante moderadas, pero es un sector que sigue creciendo. Y por el lado de la inversión, la historia es un poco distinta. La inversión, las cuentas nos mostraron que fue bastante más dinámica a principios de año, el 2023, los dos primeros trimestres, pero después tuvo una caída bien fuerte. Una caída relevante el tercer trimestre y bien fuerte el cuarto trimestre. Entonces eso a uno nunca lo deja tranquilo. El último dato que vaya así, para abajo, como que uno abre los ojos y ¿qué es lo que está pasando? Bueno, uno hace doble clic, acá estoy separando la formación bruta de capital fijo, la inversión, digamos, en sus principales componentes, las construcciones y otras obras, que sabemos que es un sector que está debilitado, digamos. Pero, de hecho, la mayor sorpresa negativa fue en maquinaria y equipo, que también hace sentido si uno piensa la evolución que ha tenido el tipo de cambio, que se ha depreciado bastante más de lo que preveíamos a principios de año, por ejemplo. Y eso, no, de hecho, el año pasado también, todo el segundo semestre y lo que va este año, el tipo de cambio ha estado bastante por sobre, el tipo de cambio real, bastante por sobre sus niveles de equilibrio. Voy a hablar un poquito más de eso a medida que avance la presentación. Entonces, es razonable pensar de que con un tipo de cambio bastante depreciado, lo que más se ajuste sean los componentes transables, tanto el consumo como la inversión, ¿ya? Pero es un poco la película que viene en las cuentas nacionales. En el IPOM lo más importante es que hacemos proyecciones de inflación. Y para hacer proyecciones de inflación, uno tiene que hacer proyecciones de la macro, de la parte real, ¿cierto? De la actividad y de la demanda. Y para hacer proyecciones, uno obviamente toma el punto de partida que acabo de mostrar, que son cosas que ya pasaron, pero tiene que hacerse una idea de cómo continúa esta velocidad para adelante, cuáles son los factores que van a incidir. Y para eso hay que entender los fundamentos del consumo y la inversión. Entonces déjenme explicar muy brevemente los principales fundamentos del consumo y la inversión. Aquí estoy mostrando algunos, hay bastantes más, pero por temas de tiempo voy a simplemente resaltar lo principal. El mercado laboral también ha dado algunas sorpresas en el margen positivas, ¿ya? No estamos como el caso de Estados Unidos, que estamos con un mercado laboral sobrecalentado, que estamos creando, bueno, nunca hemos creado 300.000 empleos en un mes, porque tenemos otro tamaño, pero el equivalente, hasta creando, no sé, 50, 60% más de lo que es normal. No estamos en esa situación, ¿ya? El empleo, pero igual el empleo está creciendo a un, diría, sano 3% al año, o sea, una recuperación relevante. De hecho, las tasas de desempleo están más bajas de lo que nosotros habíamos pronosticado. Todavía la tasa de desempleo está algo por encima de lo que son los promedios de los últimos 15 años.
Entonces, la visión es que el mercado laboral tiene holguras, aún en Chile. Yo creo que eso es evidente. Pero no son unas tremendas holguras, o sea, no tenemos una crisis de desempleo, ¿ya? Y en ese sentido, el ajuste macroeconómico, yo diría que ha sido relativamente benigno, ¿ya? O sea, de hecho, las proyecciones, en algún momento teníamos tasas de desempleo que se acercaban al 10%. Nunca llegamos a eso. Así que es una buena noticia. La tasa de participación, que también se muestra aquí en la línea azul, ha ido creciendo. El IPOM tiene un recuadro interesante, creo yo, que muestra cómo se han recuperado las tasas de participación de casi todos los grupos etarios, excepto de los mayores de 55 años, y hace un poquito foco de eso, habla un poquito de las posibles causas, y es interesante porque cuando las personas están ya más de 1 o 2 años fuera del mercado laboral, la probabilidad que vuelvan a ingresar al mercado laboral va cayendo, y cae de manera relevante, sobre todo para la gente mayor de edad. Entonces, la conclusión un poco es que esta tasa de participación, la recuperación va a ser parcial, ¿ya? Porque hay un grupo, por lo menos ese cohorte, que quizás dejó el trabajo en la pandemia, que no se reincorporó a la fuerza laboral, probablemente no lo va a hacer, ¿ya? Pero el mercado laboral, como resumen, yo diría, ha evolucionado en lo grueso, en línea con la macroeconomía, en el margen, con sorpresas positivas en los últimos registros. Otro fundamento importante es cómo los agentes económicos ven el futuro. Y para eso en el banco siempre seguimos encuestas. Seguimos varias encuestas. Acá estoy mostrando la principal encuesta de consumidores, que es el IPEC, y la de empresas, que es del INSEE. Acá estamos sacando la parte minera del INSEE. Y lo que vemos es que desde el 2023 se ve un repunte no dramático, pero va en la dirección correcta. Las dos líneas van subiendo. De hecho, en el margen se ve que el repunte de la expectativa empresarial ha sido relevante. Entonces, esto como que va sosteniendo una narrativa que es coherente con lo otro que le mostraba, ¿ya? O sea, es coherente con una actividad que tuvo una contracción, pero moderada, y ya está creciendo, y que las perspectivas están mejorando, etc. Vamos a la inflación. Déjenme contarle un poquito lo que ha pasado con la inflación. Este gráfico sí está actualizado con el último dato de inflación. La inflación tuvo una baja bastante relevante, ¿cierto? Y por eso hemos podido bajar las tasas de interés. Llegó a un pic de 14%, y hoy día la inflación está prácticamente en la meta, en 3,2%. De hecho, tenemos la inflación más baja que Estados Unidos. Ayer me di cuenta de eso, así que no tan mal, ¿eh? Bien. Y de hecho tenemos la inflación total y la subyacente más baja. Así que, porque la subyacente de ellos la tienen entre 8 y la otra está entre 5. Así que eso no ha pasado hace rato. Acá está separada la inflación en distintos componentes. La inflación de bienes es la que más ha bajado por los elementos que ya conversé antes. Pero en Chile además se ha unido otro factor, que es el que yo mostraba antes. Qué bueno que tengo esto a mano. ¿Qué es esto? O sea, el consumo de bienes durables, que tuvo un tremendo boom, bueno, es básicamente donde estuvo el ajuste del consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente vienen las presiones de costos de afuera, que en el fondo desde los PICs, los precios de los bienes han bajado, los costos de transporte han bajado, los precios del petróleo han bajado de sus máximos, sino que se suma un componente de demanda. Entonces en el IPOM, déjenme ver si tengo este gráfico. Sí, lo tengo. Qué bueno. Tenemos una pequeña innovación en otro recuadro del IPOM, donde en vez de tomar la brecha es un concepto, es una inobservable, que nos trata de informar de cómo está operando la economía respecto a su potencial. Y para eso lo que hacemos nosotros es sacar el sector minero, que es más volátil, depende de otros elementos más de capacidad de producción, no tanto el dinamismo interno de la economía. Entonces, con el PIB no minero, todos los otros sectores, nosotros hacemos con distintas técnicas estadísticas una estimación de brecha. El problema de eso es que hay mucha heterogeneidad de sectores. Entonces, la innovación que tiene este recuadro, y que esperamos empezar a introducirla en las proyecciones de manera más sistemática, es que empezamos a calcular brechas que están asociadas a distintos componentes de la demanda. Entonces, acá les estoy mostrando la brecha que está asociada. Ambas están asociadas al consumo, pero la brecha, la línea roja, está asociada al consumo de bienes. Esencialmente lo que hacemos es que agarramos sectores de la oferta y con la matriz insumo-producto lo ligamos a la demanda, ¿ya? A componentes de la demanda, que puede ser de la inversión, puede ser de lo que ustedes quieran. Lo que estoy mostrando acá es al consumo, y en particular consumo de transable y consumo no transable, que es de servicio. Y con eso uno puede tener una idea de cómo están evolucionando los sectores
que están ligados a esos componentes de la demanda. Y lo que nos dice eso es que la brecha de los sectores ligados al consumo de bienes, que se abrió muchísimo, o sea, fue la que realmente estuvo por aquí, no sé, este número debe estar en torno al 9%, por sobre el potencial, hoy día está en valor en torno a -4%, o sea, esta brecha está bastante negativa. Ya, eso no es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Ya, por lo que les contaba, el consumo en Estados Unidos está volando y estaba volando todo el año pasado. Entonces, de hecho, en otros países también, o sea, nunca, no tuvieron el ajuste que tuvimos nosotros. Entonces, esto es un componente adicional que ha hecho bajar la inflación más rápido en Chile que en otros lados, ¿ya? Porque no son solamente las cosas de afuera, sino que hay una cosa interna, del ajuste interno macro. Por otro lado, la brecha de servicio está bastante en torno a cero. Responde al mejor desempeño que ha tenido servicios, pero que se viene recuperando de niveles bien negativos, ¿ya? Entonces, déjenme volver un segundito acá. Esto explica por qué la inflación de bienes cayó tan rápido, pero también las inflaciones de otros componentes han caído en Chile, porque, bueno, en Chile tuvimos un ajuste macro más relevante. Esa es la gran diferencia. Ahora, dicho eso, una cosa es lo que ha ocurrido con la inflación y otra cosa es lo que pensamos que va a pasar en las predicciones. Entonces, déjenme darle algunos antecedentes. Tuvimos un par de datos inflacionarios. Bueno, la inflación está, hay que hacer algunas aclaraciones. Primero tuvimos un cambio de medición, una mejora metodológica que ocurre cada ciertos años, donde el INE revisa cómo mide ciertos productos. De hecho, no solamente cómo mide ese producto, sino que revisa la ponderación de ciertas categorías en la canasta de consumo de los hogares. Esa es la principal revisión que hace. Y después también puede hacer alguna revisión metodológica de cómo mide las cosas. ¿Y qué es lo que nos mostró esa revisión? Nos mostró que la inflación, de hecho, fue menor el año pasado de lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Entonces, cuando yo les muestro esta inflación de acá, estoy ocupando la inflación con la nueva canasta de línea, que está empalmada para atrás, agarramos cada categoría, la empalmamos para atrás, y esta es con la nueva canasta de línea, ¿ya? Pero también lo que nos muestra esta nueva canasta es que la inflación de los primeros meses, de enero y febrero en particular, fue alta, la inflación mensual. O sea, tuvimos como un bonus inflacionario, si quieren, de menor inflación, producto de esta mejora metodológica en la medición, que nos mostró que la inflación era más baja de la que pensábamos, pero en el margen tenemos datos que nos preocupan un poquito. Ahora, cuando uno lo analiza esos datos, en realidad no son tan sorprendentes, porque hemos tenido una depreciación cambiaria bien relevante. ¿Y la inflación dónde se ha concentrado? Se ha concentrado en volátiles, que tienen un pass-through del tipo cambio de la inflación, que es bien directo. O sea, acá no media mucho. O sea, por ejemplo, el pass-through del tipo cambio al precio de la benzina es directo, ¿no? ¿Ya? O sea, una vez que sale de ese breve periodo donde está como un poquito amortiguado, bueno, es 1 a 1 el pass-through, no hay nada que discutir ahí. Y eso pasa en varios elementos volátiles, en alimentos, etc. Entonces, eso explica parte de los mayores registros del principio de año. La buena noticia es que el último registro de inflación, que nos tenía preocupado porque marzo es un mes importante, hay hartos ítems que se ajustan con la indexación pasada. Entonces, marzo es un mes de harta noticia en la inflación. Y la inflación estuvo en el margen por debajo de lo que anticipábamos. Le apuntamos bien a la parte subyacente y la parte volátil estuvo un poquito por debajo. Así que buena noticia por ese lado. Ahora, eso sí, las proyecciones de inflación, les voy a mostrar más adelante, son mayores a las que teníamos antes, pero esencialmente por un mayor tipo de cambio y algo más de precio de petróleo. Bueno, de hecho, acá estamos, proyecciones. Así que ya estamos terminando la presentación. Pero déjenme empezar con las proyecciones de crecimiento. ¿Qué es lo que hace Stipom? Lo que hace Stipom es que observa un primer trimestre que en las cifras de crecimiento fue mejor, por lo que les explicaba. Algunos de esos elementos creemos que se van a revertir, otros creemos que son un poco más persistentes. Entonces, cuando metemos a cosas en la juguera, nos da que tenemos una velocidad alta el primer trimestre, que después se reduce de manera significativa el segundo trimestre. Va a haber un crecimiento positivo, pero bastante más chico, en términos de niveles, si miramos el PIB de trimestre a trimestre. Pero ya la segunda parte del año empieza a retomar velocidades que son compatibles, quizá un poquito menores que las de crecimiento tendencial, ¿ya? Y con eso la economía termina creciendo el año, de acuerdo a la estimación actual, entre un 2 y un 3%. Ya es más o menos 2,5, ya, pero no, nunca hay que ser tan exacto en eso, por eso tenemos un rango. Pero el rango es más alto de lo que teníamos antes. Entonces, esto agarró muchos titulares en los diarios, etcétera, porque efectivamente estamos viendo una economía más dinámica al margen y creemos que parte de esto se va a traspasar al resto del año y eso nos da un crecimiento mayor a lo que teníamos antes.
Algo de esto bueno, nos sube un poco los efectos base y por eso el crecimiento del próximo año se revisa un poquito a la baja. Esto, repito, es por los efectos base. Acá lo importante es pensar en la velocidad de crecimiento de los trimestres. Y esas velocidades, básicamente, ya a medida que vaya avanzando el año, se empiezan mucho a parecer a las velocidades del crecimiento tendencial, que me imagino vamos a hablar de todo eso en el panel. Así que no es tan complicado en realidad el análisis. La economía ya está normalizada, la política monetaria se espera que esté casi normalizada a fin de año, voy a terminar con eso. Y bueno, ya estamos como en steady state, por fin. O sea, bueno, todavía no, pero falta un poquito, pero casi. Entonces, cuando estamos en eso, las cosas crecen en torno al 2%, todas las líneas, y eso es lo que tiene esta proyección. De hecho, el consumo, acá podemos ver, es bien elocuente. El año 2023 se contrajo más de lo que pensábamos, incluso cayó un poquito más de 5% el consumo privado, pero ya tenemos crecimiento en torno a 2% para los próximos años. ¿Ya? Eso no se revisa mucho respecto al IPOM anterior. Y la formación bruta de capital fijo, que fue mejor el año pasado, pero recuerden, fue mejor porque partió el año bien, pero terminó el año súper mal. ¿Ya? Por eso tenemos una proyección que ahora es negativa. Tenemos una caída en torno a 2% de la inversión. El IPOM anterior teníamos una inversión que queda plana. ¿Ya? Pero esto básicamente porque la debilidad que vemos, pensamos que se va a arrastrar un par de trimestres adicionales, dado los niveles de tipo de cambio que tenemos y las condiciones financieras que todavía siguen estrechas. Pero después ya crece un poquito más el 2025 y se normaliza el 2026, ¿ya? Creciendo en torno al 2% a fin del horizonte de proyecciones. La inflación, esto es lo más importante del IPOM, la proyección de inflación. De hecho, esto no lo dije, pero lo había dicho al principio. El marco política monetaria que nosotros tenemos no es que la inflación sea 3% siempre, porque eso es como imposible. Además que sería muy costoso para la economía que fuera 3% si tenemos un choque inflacionario y que dura poco. Entonces, la manera que se conduce la política monetaria, que el Consejo conduce la política monetaria en Chile, es que este gráfico, que es la proyección que viene de meter todos estos antecedentes, todos estos juicios, todos estos fundamentos que les conté, cuando uno los mete en los modelos de proyección, y hay rondas de iteraciones con el Consejo, etc., salen proyecciones de inflación. Y esas proyecciones de inflación a 2 años tienen que ser exactamente igual a 3%. No hay margen ahí. No puede ser 3,2, no, tiene que ser 3. Nosotros tenemos que llevar un gráfico que esto termine en 3. Obviamente, eso requiere una estrategia política monetaria, ¿ya? Porque si la economía viene con mucho vuelo, como fue hace 2 años atrás, cuando estábamos en el pic del boom de consumo, bueno, para que ese gráfico llegara a 3, la tasa tenía que estar en 11%. Pero hoy día ya no. Hoy día ya no porque la economía se ha normalizado. Pero, dicho eso, sí tenemos un poquito más de inflación, compare la línea roja con la verde, pero esa mayor inflación es transitoria y es esencialmente ligada al mayor tipo de cambio. De hecho, creo que ese gráfico lo corté, no lo debería haber cortado, pero tengo la sospecha que igual me lo van a preguntar, así que voy a pasar al último gráfico. Pero solo déjenme remarcar de que la depreciación cambiaria que hemos visto responde a que el ciclo económico de Chile está desfasado de otros países. El control de la inflación fue un poco más temprana, eso permitió bajar las tasas más rápido, y sobre todo más rápido, no tanto que Estados Unidos, sino que más rápido que los otros países de la región. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay una estrategia que me imagino que han escuchado que se llama el carry trade, que consiste en lo siguiente. Yo elijo 2 monedas que frente a shocks de risk on, risk off, pasa algo en Israel, pasa algo en Ucrania, qué sé yo, que se mueven parecidos. Entonces, por ejemplo, 2 monedas emergentes, Chile, Perú. Si tienen la misma tasa de interés, no saco nada, no hay ni un trade interesante que hacer. Pero si Chile tiene tasa mucho más baja que, no sé, México, o Brasil, o Colombia, o Perú, entonces es interesante, porque yo me endeudo en Chile, saco esos dólares, voy y compro reales, compro peso mexicano, compro, no sé, colombiano, y lo invierto a tasas más altas. Y bueno, siempre hay un riesgo de tipo de cambio, pero esa es la gracia del carry trade, que yo lo hago entre pares de monedas que se mueven más o menos parecidos. Entonces, si hay un shock y se deprecian las 2 monedas, no pierdo plata porque se depreciaron las 2, más o menos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como hemos bajado la tasa más rápido nosotros, el tipo de cambio se ha depreciado en Chile bastante. Y en análisis que no alcanzamos a mostrar en este IPOM, pero que estamos haciendo internamente, que seguramente van a ver la luz en el próximo IPOM, ojalá, encontramos que hay una relación no lineal bien fuerte que se da entre el diferencial de tasas y el tipo de cambio
cuando uno es la economía que tiene las tasas más bajas de la región. ¿Ya? Y de nuevo, es por eso que lo estoy contando, el carry trade. Porque nadie está haciendo carry entre Colombia y Brasil, o entre Perú y México. Todos lo están haciendo entre Chile y los demás países. Ahora, la gente que estaba haciendo esa estrategia perdió un montón de plata la semana pasada, porque a veces las monedas se mueven para el otro lado. Y eso fue lo que pasó en Chile, que el IPOM se leyó un poquito más hawkish y además subió el precio del cobre, se dio como una coincidencia un poquito divina por ahí, y el tipo de cambio se fue de 9.85 a 9.40. O sea que toda la plata que habían ganado el carry trade del año pasado se perdió en esa semana. Así que igual hay que tener ojo, carry trade igual tiene riesgo. En fin, déjenme terminar con esta lámina. Esto es una herramienta comunicacional a la cual el ex vicepresidente Pablo García contribuyó mucho. Me acuerdo de todas esas discusiones que tuvimos para tratar de armar este mono. ¿Qué es lo que muestra esto? Que es bien interesante porque no son muchos los bancos centrales que tienen este forward guidance, que se llama. En el fondo, da un contorno de qué es lo que podría pasar con la tasa política monetaria dependiendo de escenarios. ¿Ya? Entonces, el escenario central, el que yo les conté, que tiene proyecciones para el PIB en torno a 2,5 por ahí, y un consumo que se recupera a tasas cercanas al potencial, la inversión que es un poco más débil, pero después se recupera a fin de año. Ese encuadre es coherente con una tasa política monetaria que se va normalizando a una velocidad que está más o menos en torno a esta línea rosada. Acá no hay una cosa muy exacta, porque siempre hay aspectos estratégicos, siempre hay incertidumbre, nos puede cambiar el escenario, pero dado este escenario, más o menos la política monetaria debería transitar por acá, a grosso modo. ¿Ya? Ahora, hay escenario alternativo. Quizás la economía, estas señales que vimos de principio de año, se intensifican y la economía rebota más rápido. Y capaz que tengamos un rebote inflacionario que ya no solamente es tipo de cambio, sino que es más de demanda. Entonces ahí la normalización de la política, el Consejo todavía estima que en ese escenario bajaría tasas, pero bajaría tasas bastante menos. Entonces es la parte alta del corredor. Y hay otro escenario donde las cosas en realidad pueden revertirse para el otro lado. O sea, podemos tener una actividad que finalmente empieza a mostrar una debilidad, en particular en algunos sectores que sean intensivos en empleo, por ejemplo la construcción, o por algún evento del escenario internacional que deteriore las expectativas. Y eso nos podría también llevar a tasas de política monetaria que van bajando más rápido. Y esa es la parte inferior del corredor. Entonces, si ven, es un contorno. Lo que trata de resaltar este corredor no es una trayectoria específica, sino un contorno que es condicional a la evolución del escenario macro. ¿Ya? Pero tampoco un contorno infinito. O sea, es básicamente lo que dice esto, que el punto medio, lo pueden bajar en Excel, el punto medio termina en diciembre en torno a 5%. Eso, de nuevo, no es una promesa, porque acá hay consideraciones de cambio de escenario, estrategia, etc. Pero eso es lo que tiene el aplicar la regla Taylor nomás. ¿Ya? Y tiene básicamente 100 puntos base para arriba y 100 puntos base para abajo. O sea, puede terminar en 6, 5, 4. Ese es como más o menos el contorno de lo que está comunicando el Consejo en esta vuelta. Y creo que ya estoy pasado de tiempo, así que voy a parar acá y feliz de tomar preguntas. Bueno, muchas gracias, Elías. Quiero invitar a los miembros del panel también para que nos acompañen. Creo que ha sido súper interesante, como tú dices, la macro se ordenó. Creo que eso plantea varias preguntas respecto a lo que viene después. Entonces, lo que queríamos hacer ahora en el panel es... hay algunas preguntas, algunos papelitos para que escriban sus preguntas, si quieren. Por favor, y después me las dan a mí y yo se las puedo dar al panel. Entonces quería introducir el panel tenemos a Elías, tenemos a Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco, Leo Suárez, director de estudios de la Reinvial, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital, que nos acompañan acá, distintas perspectivas. Básicamente yo creo que hay 4 preguntas o 5 preguntas que son interesantes que ustedes nos puedan comentar para partir. La primera, y quiero dejar a Elías que quizás inicie esta respuesta, que es una pregunta que me hacían mucho a mí, así que ahora te la hago a ti. ¿Cómo se compatibiliza el hecho de que tengamos un ciclo inflacionario que parece ser tan distinto a la Fed? ¿Qué es lo que implica eso para nuestra política monetaria? ¿Seguimos la Fed? ¿No seguimos la Fed? ¿Cuáles son las implicancias? Yo creo que eso es una pregunta que siempre sale y creo que es interesante reflexionar sobre eso.
Y a los otros panelistas tenemos lo que viene ahora, que es crecimiento más de largo plazo, factores estructurales. Esta recuperación que estamos viendo tiene raíces como para poder generar un crecimiento más sostenido. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cuál es el rol del mercado de capitales? ¿Cierto? ¿Cuál es el rol del escenario internacional? ¿Dónde están los sectores que nos pueden ayudar hacia el futuro? La gracia de tener la macro ordenada es que uno puede empezar a hacer esas preguntas. El banco es un poquito más cauteloso de tratar de discutir esos temas, pero ustedes pueden darnos alguna visión respecto a esa dirección donde venimos ahora. Así que partamos contigo, Elías. Bueno, gracias por esa pregunta, que efectivamente la hacen siempre. Los inversionistas están tratando de ver si hay algún señal un poco distinta a lo que uno dijo en el IPOM. Pero en realidad esta pregunta va bien como al corazón, yo creo, del marco de política monetaria que tenemos. Chile está teniendo un ciclo que está desfasado con Estados Unidos. Y eso porque el ajuste fiscal y el ajuste monetario, que más o menos se dieron al mismo tiempo, fue bien significativo. Lo vimos en las cifras. O sea, tuvimos contracciones del consumo bastante relevantes, tuvimos algunos trimestres incluso contracciones de actividad, y eso ha permitido bajar la inflación más rápido. No solamente la inflación, estaba en los gráficos, pero no lo mencioné. Las expectativas de inflación, que es súper importante, están ancladas en la meta 3% a 2 años hace ya un buen rato, ¿ya? Nos limita la política monetaria de la Fed, no de manera mecánica, ¿ya? De hecho, en ese grafiquito al final, que le llamamos el corredor de tasa, hay algunos escenarios donde terminamos el año por debajo de la Fed. De hecho, yo creo que ya casi en el escenario central estamos debajo de la Fed, porque se ha ido corriendo con la noticia de ayer, el mercado ha corrido, sigue chuteando para adelante los recortes de la Fed. Entonces, la probabilidad que terminemos con una tasa menor a la Fed es alta. O sea, bastante mayor a lo que era algunos meses atrás. Entonces, y eso lo está comunicando el Consejo directamente. Entonces, ya vemos ahí que no hay como un límite mágico, o no mágico, pero un límite que por alguna razón sí es más relevante para otros países que tienen más preocupación en alejarse de la Fed. En Chile esa preocupación no es así. Ahora, dije que la restricción no es mecánica, pero no quiere decir que no hayan consideraciones que tomar en cuenta. Si nosotros nos vamos alejando de la Fed, y sobre todo si nos vamos alejando de las tasas de otros países, que es un poco lo que ha estado pasando, bueno, la variable que se ajusta es el tipo de cambio. Y cuando se ajusta el tipo de cambio y se deprecia de la manera que se depreció, no sé, a los niveles máximos que tuvo hace unos meses atrás, eso entra en nuestro marco de política monetaria porque cambia las proyecciones de inflación que tenemos. Entonces, obviamente, la política monetaria no va a quedar sin reacción. Ahora, la gracia del marco de política monetaria es que, de hecho, está diseñado con esta idea, que si tenemos shocks cambiarios o shocks de precio del petróleo, qué sé yo, que son cosas relativamente transitorias, la política monetaria no tiene que hacer grandes cambios, ¿ya? Porque la política monetaria está más anclada a lo que pase con las fuerzas de demanda, que son al final los fundamentos que causan la inflación más bien en el mediano plazo. Entonces, no es que la política monetaria no haga nada, y si de un día para otro el tipo de cambio se nos deprecia a 40 pesos, bueno, eso probablemente algún efecto va a tener, pero va a ser un efecto bien marginal. En otros países no es tan así. En otros países estructuralmente son distintos, entonces los desvíos cambiarios son más costosos, van más allá del problema inflacionario. Por ejemplo, hay descalce en los balances de las empresas. Entonces el tipo de cambio se les deprecia mucho y hay empresas que empiezan a quebrar. O son países que tienen un track record de inflación que no es tan bueno, entonces cuando sube el tipo de cambio, las expectativas de inflación se les van al cielo. Entonces, cuando las expectativas de inflación suben, es muy difícil que la inflación sea la meta, porque es hay como una profecía autocumplida ahí. En Chile eso no pasa. Sube el tipo de cambio, lo que pasa es que suben las expectativas de inflación de los próximos 6 meses, a lo más un año, la expectativa de inflación a 2 años quedan ancladas. Entonces, no tenemos problema de credibilidad, no tenemos problema de hojas de balance, ni en las empresas ni en los bancos. De hecho, hay muy pocas pérdidas financieras cuando el tipo de cambio fluctúa. Entonces, la única preocupación nuestra del tipo de cambio son los efectos que tiene la inflación. Y como esos efectos son relativamente transitorios y se pueden adecuar en el marco política, por eso está diseñado así el marco política, no tenemos que actuar de manera muy significativa. Y por lo tanto, me doy una vuelta como larga para responderla, pero creo que es importante ese punto. No tenemos un límite mecánico con la tasa de la Fed,
Pero en el margen, sí, por supuesto que los eventos de condiciones financieras pueden afectar en el margen la estrategia política monetaria, en el timing, pero yo diría que no en lo grueso. Y es que vamos a tener una tasa que va a converger a la neutral en algún punto del próximo año, ojalá más temprano que tarde. Gracias, Elia. Andrea. Em, Perdón. Oye, primero agradecer la invitación, qué rico estar acá. Tengo como 3 reflexiones que me surgen de la presentación y un poco de la pregunta de Pablo. Una que tiene que ver con lo que nos cuenta Elías sobre el ciclo y la estabilidad que logramos a través de un ciclo que es como un látigo, bien fuerte hacia arriba y hacia abajo y bastante largo también hasta que se estabiliza. Acuérdense que partimos hace 4 años con esto. No es algo, no es algo pasajero y por lo tanto tiene mucho efecto sobre nuestra capacidad de crecimiento hacia adelante. Entonces mi segundo punto tiene que ver con esta relación entre estabilidad y crecimiento de largo plazo. Y después, si hay tiempo, algunas ideas de donde yo creo que tenemos que centrar los esfuerzos de largo plazo y las restricciones que tenemos, porque los tiempos de esos esfuerzos son tan distintos a los tiempos de la política, que hace muy difícil esa continuidad que requiere de verdad pensar en un progreso sostenido y compartido hacia adelante. Entonces, primero, el ciclo. El ciclo, mira, mi resumen de la presentación de Elías es que estamos mejor. Estamos mejor, estamos más estabilizados en este escenario de corto plazo, se acabó el látigo, estamos más o menos estabilizándonos después de una seguidilla de shocks. Fue estallido, pandemia, temas políticos internos, geopolítica externa muy complicada. Entonces, claro, es cierto, no es un shock, son varios shocks, pero nos golpearon en forma seguida y estamos, como dije al principio, 4 años bien afectados por esto. Y como lo dijo Juan Carlos y lo dijo Pablo también, la institucionalidad macro chilena ha respondido de forma muy eficiente a estos shocks que son, digo, profundos y largos. Esta estabilidad macro parece media aburrida, pero es esencial, es una condición necesaria para poder crecer. Si estamos totalmente enfocados en saber en qué parte de la montaña rusa vamos a estar y cuándo nos vamos a caer, hace muy difícil pensar en inversiones de largo plazo, en inversiones de negocio, mineros sobre todo, que es de un muy largo plazo, pero muchos otros también, pero también inversiones en capital humano, ¿no es cierto? Y decisiones si mi carrera la voy a hacer en Chile o si la voy a hacer afuera, etc. Entonces, esta estabilidad que nos otorga este instrumental macro, fiscal y monetario, es una condición necesaria, obviamente no suficiente, para poder generar mayor crecimiento de largo plazo. Así como siempre, don Vittorio nos decía también, el crecimiento de largo plazo es una condición necesaria y no suficiente para un progreso compartido. Bueno, la estabilidad se nos olvida que es así de necesaria. Y a veces como que la ninguneamos un poco, es bastante árido la parte macro, y yo siento que así como dejamos de hablar de crecimiento hace un buen tiempo atrás, y lo perdimos porque la estabilización estamos en torno al 2%, no en torno al 5%, de repente como que damos por sentado también la necesidad de la estabilidad para poder pensar en largo y en potente generación de crecimiento para adelante. Entonces, la resiliencia es súper importante, eso lo entrega nuestro instrumental macro y ahí yo tengo hartas preguntas sobre si es que estamos pensando bien, si es que hay que ajustar algunos elementos, tanto en la fiscal como en la monetaria, con respecto a cómo están respondiendo nuestros instrumentos, por ejemplo, en los canales de transmisión, si es que tenemos un mercado de capitales menos profundo como el de hoy día, y yo dejo a los expertos en eso que hablen. Mi segundo tema era que esta estabilidad financiera, que es bien aburrida, es necesaria, porque en esos momentos de calma, no sé si se acuerdan cuando uno deja a los niños afuera sin el teléfono, sin el computador, de repente inventan cosas interesantes. Bueno, esos son esos tiempos de calma que te permiten mirar hacia adelante y que son súper necesarios. Se reducen los costos de transacción, se genera cooperación, se genera creatividad. Dicho eso,
no es solo la estabilidad financiera la que necesitamos. Estabilidad de reglas del juego, estabilidad de política, de ambiciones, que todos tengamos un norte común y que nos permita entonces dibujar este futuro con paciencia y con continuidad. Entonces, tenemos un problema aquí de que este 2% es bajito, lo queremos subir, tenemos el tiempo ahora porque estamos en un momento de equilibrio. Hay que, de alguna forma, construir un relato común que sobrepase todas estas presiones de los ciclos de elecciones que nos llevan a posiciones antagónicas donde uno gana si el otro pierde. Esto que necesitamos ahora es una cosa mucho más cooperativa y por lo tanto tenemos un problema porque o sea, hoy día todas las noticias en la mañana era sobre las primarias. O sea, es una cosa que hace muy difícil que uno esté pensando en el largo plazo. Y entonces lo que quiero decir es que los tiempos de la política son bien distintos a los tiempos de esta necesidad de una prosperidad permanente. Y por último, y Pablo, después podemos conversar sobre esto, ¿cuáles son mis temas permanentes que me gustaría que pudiéramos pensar? Yo creo que uno los puede agrupar en dos. El primero tiene que ver con retrasos y desafíos que continuamente han ido empeorando en Chile. Y ahí yo metería el tema de la calidad de la educación, el capital humano, el deterioro del capital humano, en ese grupo de 55 o más que nos habla Elías, donde efectivamente tienes un desempleo prolongado y por lo tanto se va haciendo cada vez más obsoleto y nos cuesta mucho volver a integrarnos, pero en una sociedad que se ha ido envejeciendo paulatinamente. Creemos más o menos continuamente, los que siguen al profesor Wagner, que lo vi por ahí en el público, se dan cuenta que además ni siquiera sabemos bien cuánto estamos envejeciendo. Ayer saca una, ¿cómo se dice? Un feed, no sé, un comentario en su ex Twitter, bien interesante sobre cómo ha caído la tasa de natalidad, que de verdad no lo teníamos muy claro, y básicamente nos dice que estamos en una transición demográfica acelerada. Y esa transición demográfica acelerada tiene muchas consecuencias. Entonces yo agarraría migración, demografía, capital humano en una primera línea, y una segunda línea tiene que ver con cosas que son desafíos que no son tan continuos, son más discontinuos. Discontinuos porque tienen tipping points, porque tienen puntos como umbrales que uno salta y que se pueden desatar efectos desastrosos. Y ahí los dos grandes temas creo yo que es crisis climática e inseguridad. Son temas que claramente no los podemos volver a abordar cada 4 años cuando cambia el gobierno, pero que si no nos hacemos cargo en algún momento, y espero que no estemos tarde, esta cosa explota. Entonces, y ahí tengo varias ideas de cosas que uno podría hacer, pero Pablo, me callo para que no me rete. Gracias. Leo. Bien, yo primero quiero felicitar al Banco Central porque la verdad que el wording de este IPOM fue bastante artístico. O sea, en otras palabras, sin exponerse demasiado terrible, bastó que no mencionara nuevamente que la tasa neutral de fin de año íbamos a terminar en tasa neutral de fin de año a fin de año, y resulta que eso fue suficiente para dar una señal hawkish sin ser tampoco tan agresivo. De nuevo, yo siempre he analizado las consecuencias de la política comunicacional del Banco Central, pero esta vez tengo que decir que son positivas. No ha sido así en otras señales, como por ejemplo la de octubre. En segundo lugar, quisiera destacar un punto. El cuarto trimestre mareó al Banco Central y a todos los analistas. La verdad que las cosas se venían muy... porque se empeoró, sobre todo por el lado de la inversión. El diagnóstico del Banco Central plantea que la demanda está débil, pero claramente la situación esa era la situación que podíamos ver hasta febrero, ¿ya? Yo solamente quiero mencionar qué pasó en marzo. Ya eso no está capturado por el Banco Central, lo que pasó en marzo. O sea, en marzo tuvimos que... A ver, a febrero... haciendo un ajuste de importaciones diarias, menos 9,4% las importaciones sí.
menos 14% las importaciones sin combustibles, menos 4,5% consumo y menos 32% las importaciones de bienes de capital. Todo esto ajustado por día trabajado en 12 meses. ¿Ya? En marzo ya tenemos importaciones CIF 3,4% arriba. Estamos con 3 días menos, ya en marzo. Importaciones sin combustible 14% arriba. Importaciones de consumo 26% arriba. Importaciones de bienes de capital 10% arriba después de tener 32% negativo en marzo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Algo pasó en marzo que va en línea con la reactivación que se muestra en febrero. Y eso personalmente yo creo que vamos a hacer una reactivación que va a ser mucho más sustentable. Y en otras palabras, es probable que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central se queden cortos con el crecimiento de este año. No voy a hablar del 2025, yo creo que también va a prolongarse, pero no me extrañaría que estemos en la parte superior del crecimiento. Ya. A lo que voy yo es que eso es precisamente parte de los cambios de escenario. Yo creo que el factor más importante, y algo se ha mencionado aquí, para esperar una reactivación es que el país se estabilizó. Se estabilizaron las cuentas fiscales, se estabilizó la demanda interna y se estabilizó la cuenta corriente después de la farra que tuvimos el 2021, digamos, donde se aplicaron políticas kirchneristas tanto por el Congreso como por la Administración Central. En ese contexto, creo que estamos en una situación. Mira, yo no me voy a meter tanto en el crecimiento de largo plazo, pero la condición necesaria, aunque no suficiente para crecer, es estabilización, y ahí nos podemos meter también. Y en el largo plazo, bueno, hemos hablado del exceso de permisología, que evidentemente hay que reducir, tenemos que establecer, pero aquí hay señales que incluso las tasas largas están subiendo, los indicadores líderes de la economía están subiendo. ¿Por qué están subiendo? Porque están viendo reactivación. Dos clásicos indicadores de la economía, indicadores líderes que te anticipan con 6 meses de adelanto más o menos lo que va a pasar. La bolsa, el precio del cobre están subiendo. Esa es una razón adicional para esperar que la situación. Ahora, evidentemente que eso no resuelve los temas de largo plazo, pero sí el Banco Central, cuya pega, donde el 98% de la pega es el corto plazo, y lo único de largo plazo del Banco Central es la existencia y presencia de esa autonomía. Eso es lo que hay que garantizar, que a veces nuestro sistema político cada vez está más malo, los políticos cada vez que van a ir a elecciones van a pedir retiros de fondos de pensiones o cosas por el estilo. Entonces, y esas amenazas siempre van a existir, más aún en un régimen parlamentario de facto como el que estamos viviendo. Yo en todo caso creo que lo más importante de la presentación del IA es que hicieron base lo que normalmente es para un banquero central, los inversionistas y los analistas. O sea, when the facts change, I change my mind, como decía el maestro. Ya, efectivamente están cambiando y esa es la pega, o sea, estar dispuesto a cambiar ante los cambios de escenario. El Banco Central y los analistas y los inversionistas no juegan al emboque, digamos, simplemente cuando les cambian, los inversionistas cambian su posición, los analistas cambian su opinión y el Banco Central cambia su perspectiva, que pone una visión de todas maneras en el centro, más positiva hacia adelante, más aún y con inflación más o menos. Hay que tener cuidado que estas reactivaciones adelantadas pueden pegarle a la inflación. Ojo, independientemente que la cifra de marzo de inflación que ya se publicó es bastante positiva. Eso, gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, les recuerdo que si tienen preguntas en los papelitos las pueden dejar pasar adelante. Don Francisco. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento y orgulloso de estar acá. Gracias Juan Carlos, Pablo, Magda. También ver ahí a don Vittorio también me pone muy contento. Bueno, nosotros también como inversionista institucional estamos mirando permanentemente lo que está pasando. Hemos tenido ya harta conversación, análisis de lo que es este nuevo IPOM, que obviamente trae buenas noticias desde el punto de vista del crecimiento. Y a nosotros nos parece que la principal buena noticia es que Chile está logrando estabilizar y normalizar los tremendos shocks que vivió la economía, la población y el país. No hay que olvidar que en los últimos 5 años tuvimos un estallido social, después tuvimos una pandemia, una gran recesión,
Después tuvimos retiros de los fondos de pensiones por más de 50.000 millones de dólares. Después vino una ayuda fiscal muy fuerte. Y la combinación de todo eso nos dejó con un país sobreestimulado, creciendo más que el mundo, mucho más que el mundo, y que después nos llevó a el momento que estamos hoy día, en donde las cuentas se han ido normalizando. En particular, a nosotros la que más nos preocupaba por lejos era la cuenta corriente. Desde los 80 que no teníamos una cuenta corriente casi cercana a los 2 dígitos, cosa que prendió ciertas alarmas de la estabilidad ya más de mediano plazo del país. Entonces, primero que nada, ver que el país logró sortear este gran sismo, terremoto, no sé cómo llamarlo. Otra parte que a nosotros nos parece bien interesante es cuando nosotros hablamos con los extranjeros, siempre la mirada del chileno es mucho más pesimista. Y cuando ellos nos comentan cómo Chile ha sorteado todos estos eventos extremos, la verdad es que la mirada es mucho más potente de la que tenemos internamente. Entonces también volver aquí a cómo se llama, a poner pie lo importante del Banco Central, lo importante que Hacienda o la política fiscal se haya ido coordinada a lo que está haciendo el Banco Central, porque si no el efecto podría haber sido bien negativo. Lo que no quita que crecer al 2% obviamente o al 3% es algo que está lejos de lo que a todos nos gustaría, a todos ambicionamos que el país prospere de mejor forma. Y ahí antes de entrar un poquito al mediano plazo, sí algunas diferencias con el IA. A nosotros nos parece que el principal problema hoy día de Chile y su manejo de política monetaria es la distorsión que hay en el tipo de cambio. La distorsión del tipo de cambio medido desde que el Banco Central empezó a bajar la tasa de interés, es que tenemos de las monedas emergentes más depreciadas del mundo al lado de Turquía, y Elías lo explicó muy bien, es el efecto de arbitraje de tasas de interés y tipos de cambio de inversionistas globales. En este caso los inversionistas no son muy globales, son de la región, son brasileros. Adicionalmente nos sorprende porque son de tamaño muy grande, pero además tienen una característica bien especial, que actúan coordinados, y eso también de alguna manera hace que los efectos sobre el mercado chileno, que tiene un cierto tamaño también en la región, obviamente no es el mercado más grande ni más profundo, los efectos en el tipo de cambio son grandes. Entonces, para poder lograr la meta inflacionaria, si que el tipo de cambio va a seguir estando desnormalizado o está afectado o atacado, como lo dijeron algunos incluso senadores cuando fueron a presentar para allá, ahí se pone un desafío permanente que es adicional al desafío que tienen todas las economías con la FED. O sea, la FED tiene hoy día un desafío que tiene un lado positivo, que es que la economía está creciendo sorprendentemente más de lo que todo el mundo esperaba, que ya y ustedes también lo mencionaron, el escenario de recesión en Estados Unidos pareciera ya no estar dentro, por lo menos, del horizonte de corto plazo, y eso obviamente es una buena noticia, pero nos pone a todo el desafío del higher for longer o de tasas largas o tasas a nivel agregado más altas de lo que todos estábamos esperando, estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, ese desafío de cómo bajar la tasa de interés a la normalidad con un tipo de cambio que va a seguir estando afectado, atacado o depreciado, es un dilema que es bien importante. Creemos que todo el resto son noticias positivas, el crecimiento es positivo, pero no es para llevarnos por un camino de mediano plazo muy próspero, sino que salimos de una situación que hubo un sobreestímulo, que crecimos mucho más que el mundo, después nos ajustamos mucho más que el mundo, y ahora estamos transitando en una economía que, según el mismo Banco Central, tiene un potencial de 2%. Según el mismo Banco Central, la inversión está estancada en el 23% del PIB. Entonces hay muchos desafíos. Y para hablar un poquito también, aprovechando que algunos también hablaron del futuro y poner la nota de alto optimismo, creo que Chile, y nosotros lo vemos porque tenemos mucha inversión afuera y conversamos con otros inversionistas internacionales, Chile tiene una oportunidad hoy día gigantesca. Y esa oportunidad tiene que ver con la transición energética. Chile tiene ventajas competitivas claras y grandes en todo lo que es la transición energética. La transición energética es algo que está generando una inversión
relevante en el mundo. El año pasado solamente se invirtió 1,8 trillones de dólares en transición energética. Eso incluye muchísimas verticales o líneas donde se invierte en... Y una de ellas que se triplicó es una que particularmente Juan Carlos la promovió, la instaló y la puso ahí como eje de una oportunidad para Chile, que es el hidrógeno. El hidrógeno verde, la inversión que hubo el año pasado se triplicó. Todo lo que fue la inversión en transición aumentó 25%, pero el hidrógeno fue 3 veces más que el año. Todavía las bases son quizás todavía pequeñas, pero ¿para qué hablar eso con el litio, el autoeléctrico, el mismo cobre? Entonces Chile realmente tiene una ventaja muy grande que el mismo ministro Marcel la presentó. Quizás ya olvidó esa presentación porque estaba preocupado de otras cosas, pero él lo presentó en un Chile Day. Ahí hizo una exposición en donde mostró cómo Chile podía ir del 2% potencial al 4%, ¿ya? Y ese 4 es la transición energética, no es que vamos a crecer porque vamos a consumir más, no es porque vamos a tener acá Silicon Valley, es transición energética. Entonces hay la oportunidad, los fondos de pensiones además somos un actor relevante en esa inversión y obviamente si están las oportunidades hoy día, para nosotros sería muy importante poder alocar hacia estas inversiones porque sabemos que van a tener buen retorno, pero también que van a tener un efecto muy relevante en el país. Los fondos de pensiones hoy día tienen una inversión grande en Chile, pero esa inversión en Chile es mayoritariamente, para no decir casi todo, para financiar al Estado de Chile a través de los bonos de tesorería o para financiar a la banca chilena. El año pasado, por ejemplo, a poner una estadística, nos visitaron 170 managers internacionales para activos alternativos. Todos ellos buscando mostrando oportunidades, tanto en private equity, deuda privada, etc. ¿Por qué? Porque ven que Chile va a seguir invirtiendo, ojalá pronto aumente los límites, pero va a seguir invirtiendo en activos alternativos. Y ahí hay una oportunidad gigantesca de unir esa necesidad que tienen los fondos de pensiones de tener mejores retornos esperados a futuro, unir la necesidad que tiene Chile de crecer más y no perder la oportunidad de invertir hoy para generar mejor crecimiento. Entonces creemos que ahí también pasamos un shock extraordinariamente fuerte. Las instituciones mostraron la fortaleza y la profundidad que tienen y de eso creo que hay que sentirse orgulloso. Y ahora viene el futuro y hay que aprovechar la oportunidad. Gracias, gracias Francisco. Hay hartas preguntas, quiero dividirlas en dos, en beneficio del tiempo y que tengamos dos rondas, una de corto plazo o más inmediata y otra más de largo plazo. Se dice que, claro, la economía chilena se estabilizó, la economía que no está estabilizada es Estados Unidos. El IPOM, por supuesto, es cuidadoso, toma información de analistas externos, toma visiones de consenso, pero ¿dónde ustedes ven los riesgos de una economía norteamericana que siga sobrecalentada, donde la Fed finalmente quizás ni siquiera baje las tasas, sino que considere irse en otra dirección, inflación que se continúa acelerando? ¿Qué grado de tensión eso le puede poner a la economía global, a las economías emergentes, a nuestra propia situación local por las discusiones que han habido respecto a la dinámica cambiaria? ¿Qué efecto tiene eso sobre nuestra tasa neutral, si es que hay fenómenos más serios en el mundo? Entonces, ¿qué ocurre con escenarios más complejos desde el punto de vista del ajuste de la Fed, dado que lo que vimos ayer con el dato de inflación, esta visión aceleracionista de la macro creo que es certera? Las economías no se estabilizan, o se aceleran o se desaceleran. Y si la economía americana se está acelerando, no hay nada muy obvio que la esté deteniendo. ¿Cuáles son los escenarios que pueden ser más complicados en ese ámbito? Y la segunda pregunta, que si quieren la responden también ahora, es justamente respecto a estos desafíos más de largo plazo. Andrea, tú querías profundizar un poco más. Yo creo que es útil que también menciones esos temas. Desarrollo del mercado de capitales, ¿cierto? ¿Qué rol juega el mercado de capitales más hacia el largo plazo? Sabemos que es muy importante para el crecimiento económico. ¿Dónde están los principales desafíos ahí, más en una perspectiva de mediano y largo plazo? Si quieres, partimos de nuevo con Elías.
En el IPOM, esto no lo mencioné en la presentación, pero hicimos una pequeña reevaluación del crecimiento potencial de Estados Unidos. Porque Estados Unidos venía mostrando el dinamismo que mencioné, al mismo tiempo que la inflación iba convergiendo. Entonces eso era un poco extraño porque siempre tuvimos la idea de que para que la inflación bajara en Estados Unidos iba a requerir un ajuste, no sé si idéntico al de Chile, pero un ajuste, cualitativamente hablando al menos. Entendido como algunos trimestres de contracciones o de crecimiento muy bajo, y eso no se ha dado, no se ha dado. Y, entonces, vimos la baja de la inflación importante durante el año pasado, y incluso primeros meses de este año, todavía la inflación bajando, y la actividad bien dinámica. Entonces, una posible interpretación de eso es que hay algo más de productividad en la economía americana, hay ciertamente más migración y esas cosas suben el crecimiento potencial. Entonces, ese es un escenario más bien benigno, ya donde la inflación converge, la Fed no tiene que seguir subiendo las tasas, o de hecho puede empezar a bajarla más o menos luego, y la verdad es que el escenario que le llaman a veces como... nos pasamos como del hard landing, que alguna vez pensamos, a un soft landing, y ahora se habla de como de no landing, ¿ya? Porque nunca llegamos a estas tasas de crecimiento trimestrales como muy cercanas a cero negativas. Entonces, el IPOM tiene una perspectiva que es un poco más benigna en ese sentido de lo que teníamos antes, ¿ya? Por lo que han ido mostrando los datos. Pero, sin duda que el dato de ayer, y de hecho el del mes anterior también, ya cuando uno tiene 3 datos de inflación que sorprenden al alza, uno dice, chuta, de repente no es tanto crecimiento potencial, puede ser que simplemente es un impulso fiscal grande y que todavía quedan ahorros de los impulsos fiscales anteriores, y que la economía tiene un poco más de vuelo, pero no tiene una capacidad de crecimiento potencial mucho mayor a la anterior. Entonces es un escenario más complejo. Es un escenario más complejo porque quiere decir que simplemente se ha postergado el ajuste, pero que la Fed va a tener que, no va a poder ir bajando tasas a la velocidad que esperábamos antes porque la inflación no va a converger. No va a converger si es que no hay más dolor, digámoslo así. ¿Ya? Si es que no hay una política monetaria que efectivamente hace la tarea usual, que es contraer la demanda y a medida que contrae la demanda, bajar la presión inflacionaria. Entonces es un escenario más complejo porque tenemos primero que nada una Fed que tiene que tener la tasa alta por más tiempo. Ojalá que no tenga que subirla de nuevo, pero no es descartable. Y una vez que eso ocurre, además tenemos la contracción de la economía, que obviamente es un timing posterior, pero eventualmente tiene una contracción de la economía americana. Entonces tenemos como tasas más altas por un tiempo, mientras la inflación todavía no se controla. Eso nos va a afectar a nosotros, porque nosotros tenemos una economía ya más, como lo vimos, ya más estabilizada. Entonces, como se mencionaba acá, eso pondría más presiones sobre el tipo de cambio. Y además de eso, después nos viene una recesión en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, en el fondo es un ajuste cíclico tardío. ¿Ya? Yo creo que es un escenario como complejo que se abre. Pero quizás es un poco temprano como para declararlo como el escenario central. Yo creo que todavía es un escenario un poquito no diría de riesgo, como una cosa improbable. Está totalmente dentro de las cartas, pero probablemente todavía no es el escenario central. Pero ya veremos. Si puedo añadir una cosa a lo que decía de la transición energética, que Por supuesto. me parece un tema muy interesante, que Chile tiene una ventaja comparativa que nosotros usualmente no mencionamos, y es que no solamente tenemos la mayor radiación solar del mundo y las 3 principales corrientes de viento que van desde el Ecuador a los polos, que le llegan a nuestras costas, sino que, a diferencia de otros países, la derecha y la izquierda en Chile no están en desacuerdo en este tema. Entonces, la política que tiene continuidad en Chile es la transición energética. Y eso muchas veces no lo mencionamos. Pero en Estados Unidos basta que salga Trump y salen del Acuerdo de París. Bueno, el Acuerdo de París igual ya no se va a cumplir, pero se sale a tiro, va a ser lo primero que va a hacer. En otros países pasa lo mismo. Entonces, son pocos los países donde este tema no es un tema partidario. De hecho, yo vi al exministro Llobet con mucho orgullo, debo decirlo, en la COP, hablando de este tema. Y eso era el gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, que paz descanse. Y este gobierno básicamente tiene la misma meta. Y el próximo gobierno, si es de derecha, va a tener la misma meta. Y si es de centro izquierda, va a tener la misma meta. No es garantizado,
pero es súper amplio. Y eso es un capital, por lo menos en este punto. Yo creo que esa cuestión no deberíamos olvidarla. Gracias. Andrea. Yo me sumo al último comentario. En general, las transiciones energéticas se calcula que son negativas en el PIB de los países, por lo menos en el plazo inicial, en el plazo mediano, porque obviamente producir con energía más barata en general es más caro en el mundo. Y Chile tiene esas ventajas comparativas, no solo en términos de los insumos, que decía Francisco, el litio, el cobre verde, el etanol, el amoníaco verde, el hidrógeno, sino que tiene también la producción de energía solar y eólica que lo acompaña. Es cierto que hay una convergencia en la retórica de izquierdas y derechas. En la práctica no estoy tan segura, porque sigue finalmente habiendo un conflicto. Esta es una agenda que tenía que haber empujado este gobierno. Con un cambio de gobierno va a haber oposición ambiental a muchas de estas cosas. Y eso es parte fundamental de por qué la agenda de permisología también era importante que avanzara mucho en este gobierno, porque solo ellos pueden impulsarla sin que salga de la esencia de un grupo que es verde, pero también muy preocupado por otros temas, la oposición a que, oye, si se lo así fácil, nos van a dejar el planeta al gato para nuestros descendientes. Y es una preocupación válida, pero creo que es más retórica que real cuando llegamos a la definición exacta de cómo nos hacemos cargo de generar esa estabilidad que requieren nuestros inversionistas de más largo plazo, y donde los estudios nos dicen que somos un país que efectivamente esta transición energética es de saldo neto positivo para Chile, cosa que no ocurre para otros países. O sea, ahí yo creo que hay harta conversación todavía por hacer y me parece súper relevante. En términos de Estados Unidos, yo tengo hartas preocupaciones por cómo termina esto, incluyendo que viene un periodo eleccionario entre medio y que, como dice Elías, hay hartas cosas impredecibles y algunas que son más o menos predecibles de lo que podría ser uno de los candidatos. Pero nos falta, yo creo, también más análisis sobre China. China hoy día central en nuestra mejora en términos de intercambio con respecto al precio del cobre. Le bajaron su rating o le hicieron un downgrade ayer o antes de ayer en términos de ¿cómo se llamará? De acreditación soberana, digamos. Se hace más riesgoso. Hay harta tensión geopolítica, China y Estados Unidos. La ida de Janet Yellen a China esta semana con comentarios muy fuertes en términos de la forma en que están actuando en áreas incluidas aquellas que en Chile nos están moviendo harto, que tiene que ver con el acero y el dumping, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay harto riesgo geopolítico que no lo tenemos incorporado. Tenemos además, y ahí me agarro a tu pregunta, Pablo, riesgos estructurales. Y en esos riesgos estructurales está el tema, temas que parecen como medio lejanos, pero que afectan directamente, por ejemplo, la forma en que hacemos política monetaria y política fiscal. Esa transición demográfica es esencial en términos de cómo logramos seguir produciendo lo mismo con menos gente. Y menos gente quiere decir que tenemos que hacer que rinda más lo que hacen los más jóvenes, que son los que en teoría van a tener que financiar a más personas. Esos jóvenes que ustedes están educando acá y que requieren una educación de calidad, que requieren condiciones de un mercado laboral súper dinámico que con un 2% de crecimiento no va a estar, que requieren algo que la política cortoplacista le cuesta mucho, que es inversiones de larguísimo plazo, especialmente en la primera edad, porque esa es la que genera más impacto y es la que hace más costo eficiente las inversiones que después ustedes hacen, incluso que debiéramos estar haciendo hoy día en el Estado para poder incorporar a ese grupo de 55 años o más que quedó rezagado y fuera del mercado laboral. Ese grupo de 55 años o más es hoy día mucho más gente que la que había hace un par de generaciones atrás, porque eso es parte de esta transición demográfica. Ese grupo que no podemos dejar que quede rezagado
porque, porque no tenemos quien más trabaje. O sea, cuando uno habla de crecimiento de largo plazo, de crecimiento en general, uno habla de factores capital humano, capital físico, productividad, ¿no es cierto? Y esta restricción de personas es real. Una de las cosas que aparece en el IPOM, a lo mejor en uno de los papers que aparecían, no sé si alguno de los tuyos, que a mí me llamó mucho la atención, es que efectivamente la caída en el empleo de este grupo de 55 años o más durante los shocks y el ciclo en Chile fue parecida al promedio de la OECD. Pero saliendo del ciclo, en esta estabilización, nosotros quedamos súper rezagados. Este es un grupo que no se volvió a incorporar. En el resto de los países de la OECD se incorporó. Ahí hay una pega que es muy relevante, que nos falta hacer, que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con empleabilidad, que tiene que ver con las empresas hacerse cargo de volver a poner en valor lo que puede aportar esa generación. Y no lo digo porque estoy a punto de llegar a ella, sino porque de verdad lo creo. Oye, ay, gracias, qué lindo. Y eso tiene que ver con hartas cosas, incluyendo la política migratoria, que es un desastre, ¿no es cierto? Y como decía Elías, la última vez que se ajustó al alza el PIB tendencial en Chile fue en base a la política, en base a la ola migratoria que tuvimos que fue el 2016-17, ¿no? Esa fue la última vez que el Banco Central hizo un ajuste al alza. Y efectivamente tiene que ver con que necesitamos más personas trabajando creativamente y contribuyendo en el mercado laboral chileno para poder producir más. Con más capital humano tenemos también más productividad. Y eso, todas las cifras nos dicen que estamos rezagados y que estamos perdiendo mucho. Y además tenemos una esperanza de vida cada vez más larga, afortunadamente. Lo cual nos hace pensar que, bueno, si necesitamos que los jóvenes rindan más, que los de 55 más se queden activos, ¿por qué no pensamos también de los 65 adelante? Y eso obviamente es súper conflictivo en términos de ponerlo en la discusión pública. De nuevo, derechas e izquierdas están no unidas en esto y yo creo que existe suficiente evidencia como para mostrar que tenemos capacidad de aprovechar los talentos y el capital humano que se ha generado a lo largo de toda la vida de personas que hoy día tienen 65 años más y que van a vivir 30 más. Y ahí hay que hablar de edades de retiro, porque creo que es importante. Hay que hablar de flexibilidad laboral. Hay que hablar de agendas de cuidado. Hay que hablar de seguros de desempleo que tengan una parte mucho más dura en términos de obligación a buscar empleo y no quedarse solo en el seguro. Un poquito más parecido a lo que hacen algunos otros países. Entonces, yo diría que ahí están esas dos patas que son súper relevantes y que nos falta mucho en escolaridad. Nomás para terminar, hemos perdido mucho. Tuvimos muchos niños sin educación durante la pandemia. Tenemos hoy día todavía muchos niños sin educación, sin cupos. Tenemos muchos hijos de migrantes que están fuera de los colegios y que están dando vueltas por Santiago y por el resto de Chile, que es un peligro para ellos, es un peligro para nosotros porque no vamos a aprovechar ese potencial que necesitamos con tanta urgencia. Entonces yo llamo a que hagamos las paces y nos pongamos de acuerdo en cuál es la mejor forma de entregar educación temprana a toda esa gente que está quedando afuera, porque si no, el sueño de crecimiento, prosperidad, progreso compartido está perdido. No veo otra forma. Muchas gracias, Andrea. Hola. Mira, quisiera destacar que por lo menos aquí en esta sala nos estamos preocupando del crecimiento a largo plazo, porque hubo algunos economistas y políticos, sobre todo, que estaban alegando por el crecimiento cero el año pasado y la verdad es que afortunadamente la demanda interna cayó 4%, más aún, habría sido bueno que hubiese caído menos 6 y menos 1 el PIB, porque así la inflación habría caído más todavía. O sea, en otras palabras, si hay algo pendiente en estabilización, eso es. Los temas macro, los temas de estabilización son fundamentalmente temas macro. Aquí, a excepción de Andrea, todos somos macro, digamos, en este panel por lo menos. Esa es la verdad. Y los temas micro, que son asociados al crecimiento a largo plazo, son temas microeconómicos por lo general y son temas con una connotación política muy,
muy fuerte, digamos, de todos los políticos tienen, se creen con derecho a opinar ya. Hay ciertas cosas que no se hacen analíticamente bien. Yo viendo la prensa, mire, si cerramos Huachipato, el PIB de Chile sube. Digamos las cosas como son. O sea, en otras palabras, una empresa que te genera un EBITDA negativo de 155 palos y se paga 50 millones en salario, evidentemente que te genera un PIB negativo. Si tú la cierras, ahora, el otro tema es un tema político, cómo reubicas a los trabajadores, pero eso ya es un tema más bien político que económico. Ya, o sea, y ese tipo de cosas nosotros ¿para qué hablar de la educación? O sea, la educación es un tema totalmente destructivo, digamos, lo que se está, y nadie quiere resolver absolutamente nada, y en los últimos 50 años el gobernante de turno detecta lo que está funcionando bien y lo destruye. Esa es más o menos ha sido la, la política de la educación, digamos, ¿no? Ya, después, con respecto a la segunda pregunta, mira, eso sí es más macro, yo diría que estamos en una situación que además hay que también hacer un diagnóstico. Las tasas de 5,5% de la FED no son restrictivas, digamos las cosas como son. Y se inventa que están poco menos que súper política contractiva, pero la verdad es que 5,5 en este momento están en una... implicaría que la tasa de interés real en Estados Unidos es 1% real, y eso no es restrictivo. Entonces no es que es normal que la actividad, la demanda y la inflación estén resilientes, digamos. Esa es mi opinión. Hay que partir de esa base, por mucho que la gente quiera, porque si no, en Estados Unidos vamos a terminar igual que Arthur Burns, el presidente de la FED, el chairman de la FED en los años 70, que terminó con la inflación en 14%, o sea, y 14% terminamos nosotros. Pero para los gringos, inflación en 2 dígitos es algo intolerable. En ese sentido, sí, yo creo que al final, aquí el tema de fondo con el carry trade que mencionaba Elías es que lo que sí se está reflejando es que Chile es mucho más sensible a los movimientos de la brecha de tasas de lo que era en el pasado. Es otro Chile de todas maneras, ya no vamos a volver a pre-18 de octubre, digamos eso como son, pero muchos insisten en no capturar esa señal. En ese contexto, yo creo que en la práctica sí es un tema el diferencial de tasa a la hora de hacer política monetaria. ¿Ya? Es un tema porque el mercado reacciona de otra forma, digamos, ¿no? Y dado en Chile hoy día somos menos sensibles a los movimientos del precio del cobre. Somos más sensibles al diferencial de tasa. Y en ese momento el tema es relevante porque hay un impacto en la inflación, que por mucho que el pass-through sea bajo, cuando la economía se acelera, ese pass-through es algo mayor. Así que en ese contexto, yo creo personalmente que los Estados Unidos están en una situación bastante compleja en términos de que la Reserva Federal están dirigidos por gobernadores que son palomas y ya se están dando cuenta que la señal que han estado transmitiendo no la van a poder ejecutar. Yo no espero baja tasa en este año, en Estados Unidos, de hecho. Y tal vez en Chile, si es neutral o no, o es restrictiva o no la tasa de 6,5, yo lo evaluaría un poco, tal vez no nos quedemos mucho. Ya sea por diferencial de tasa o por análisis de tasa neutral. Oye, Chile crecía 7% real y con tasas de 7% en los 90. Bueno, era otro Chile también, de acuerdo. Pero no me quedaría con la idea que estamos con la tasa muy restrictiva. Sí creo que es una tasa restrictiva, pero no le queda mucho. Ese es el punto. Y tal vez lo que hay que ver es el diferencial de tasas a la hora de... Si no, bueno, tenemos que estar preparados para tener un tipo de cambio de superior a 1.100 pesos si queremos bajar la tasa al 4 a niveles de 4% nominal, como se ha planteado allí, que es la tasa neutral. Eso, gracias. Gracias, Leo. Últimas palabras Sí, del palabras. panel. Cortito, por la parte de Estados Unidos, a nosotros nos parece que, bueno, las noticias por el lado del crecimiento son auspiciosas, positivas. Hay mucho optimismo también con la inteligencia artificial, el efecto sobre la economía, la productividad, el efecto de eso también en el mercado accionario. Entonces, nos parece que hoy día Estados Unidos en una situación de crecimiento
pareciera estar bien y haber sorteado en el corto plazo la recesión, pero se están acumulando riesgos de cola bastante mayores y tienen que ver un poquito con los movimientos de tasa de interés de largo plazo del año pasado, que inicialmente fueron por efectos de expectativas de movimientos de la Fed, pero desde agosto a octubre ese movimiento tuvo que ver básicamente con subida de premios por plazo, y eso tenía mucho que ver con la situación fiscal de Estados Unidos y con la oferta-demanda de papeles del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa situación puede volver, creemos. Hay elecciones este año adicionalmente. Nadie de los dos candidatos tiene una intención de bajar el gasto fiscal. Entonces Estados Unidos se está metiendo a una zona de mayor riesgo, mayor crecimiento, pero mayor riesgo. ¿Dónde están las tasas de equilibrio o neutrales de Estados Unidos? La verdad, eso no lo sabe nadie. Ayer tuvimos la oportunidad con Elías de escuchar a Ricardo Caballero en una conferencia que se conectó desde afuera, y él tenía la impresión de que la Reserva Federal se había equivocado en dar este signaling de pivote a finales del año pasado, porque eso generó un rally o un efecto riqueza, potencialmente por lo que bajaron las tasas y paralelamente subió la bolsa, que le está jugando ahora en contra. Entonces, al final, bueno, también dentro de los comentarios de Ricardo está el tema de que el balance de manejo de política monetaria hoy día tiene que ver también con una ecuación del efecto riqueza, y el efecto riqueza que se genera en los Estados Unidos en los últimos 3 años es brutal, porque la subida de la bolsa más la subida del precio de las casas, más el efecto de los ingresos nominales de las personas y la ayuda fiscal, hace que la economía americana hoy día tenga una demanda sólida, fuerte, y que no se ve por ni un lado que tenga un riesgo de parar en el corto plazo. Entonces la Reserva Federal subió las tasas, pero la verdad es que con esa subida de tasas no ha logrado ni por cerca parar la fortaleza o la resiliencia o esta excepcionalidad de la economía americana. Eso desde el punto de vista, entonces eso nos va a traer harto desafío a los que manejamos fondos, a Leo por los análisis y también al Banco Central, así que eso va a ser algo que nos va a mantener muy atentos. Y de la otra parte, quisiera solamente agregar un punto respecto a estar aquí en una universidad y el crecimiento a largo plazo y la importancia de las universidades. Se puede hablar mucho de cómo mejorar la educación en su fase primaria y todo. Yo creo que estamos de acuerdo que ahí hay un déficit y hay que tomarlo y hay que absorberlo. Pero donde no hay un déficit es el número de universidades que tenemos y gente universitaria que está saliendo de la universidad. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Silicon Valley hace 3 semanas atrás, y la verdad es que lo que uno ve allá es realmente sorprendente. Partiendo por visitar la Universidad de Stanford y otras universidades que son muy inspiradoras, pero cuando uno ve funcionando el ecosistema, porque estuvimos en Silicon Valley, en Stanford, pero después fuimos a ver fondos de venture, después fuimos a ver fondos de private equity, que son los que le compran al venture las buenas ideas, y después fuimos a ver private equity, que lo compran esos de venture, y después fuimos a Google, paseado por un chileno, a ver muchos de ellos emprendimientos que habían comprado de estas mismas. Entonces uno ve un ecosistema que está funcionando con una idea, con una estrategia muy clara, que es el liderazgo en la tecnología del mundo. Y ese ecosistema funciona y funciona bien, y las universidades son el punto de partida de todo eso. Acá tenemos grandes universidades, dentro de Latinoamérica, por lejos las mejores, también tenemos el mejor Banco Central de Latinoamérica, quizás del mundo. Entonces nosotros tenemos buena también materia o bases para poder aspirar, quizás soñar en darles impulso a Chile. ¿Y por qué lo menciono? Porque una de las cosas que más me llamó la atención fue que nos mencionaron que habían 4 millones de startups rondando Silicon Valley. 4 millones de universitarios que salieron porque tienen un sueño. ¿Y por qué tienen un sueño? Básicamente porque ven el liderazgo de Estados Unidos en la tecnología, porque salieron de Stanford o de alguna universidad, y no necesariamente todos de ellos son americanos, pero ese sueño está ahí.
Entonces, en Chile, bueno, obviamente no vamos a tener a Silicon Valley, porque esa no es nuestra vertical donde tenemos la ventaja competitiva, pero sí podríamos tener nuestro Silicon Valley de la transformación energética. Y ahí las universidades pueden jugar un rol clave a través de generar esos conocimientos y también generar los sueños para las próximas generaciones. Nosotros al mirar las estadísticas de los cotizantes de la AFP, hay una cuestión que a nosotros en particular nos preocupa mucho, que es el empleo juvenil, o sea, de personas que recién salen o se emplean entre 18 a 25 años, está cayendo. Y eso, de alguna manera, es algo que no había ocurrido en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? No tenemos hoy día un diagnóstico claro, pero es algo que obviamente se tiene que poner atención y creo que las universidades juegan un rol clave y el mercado de capitales juega un rol clave. ¿Y por qué creo que el mercado de capitales juega un rol clave? Porque toda esta iniciativa de ScaleX o de poder de alguna manera darle forma al ecosistema, pensamos que van en la dirección correcta. Pero hay que generar el sueño, hay que generar que los universitarios vean que en vez de emplearse en una gran compañía, se puede emprender. Y se puede emprender para hacer crecer más a Chile. Muchas gracias, Francisco. Creo que es una buena forma de terminar este panel. Quiero agradecerles a todos. Creo que ha sido súper interesante. Hemos recorrido desde el cortísimo plazo a los sueños del futuro, así que creo que se ha cumplido bien nuestro objetivo acá. Así que un aplauso para los panelistas. Y los dejo convidados a los próximos eventos que vamos a tener, como siempre, acá en la Escuela de Negocios. Muchas gracias y que tengan un buen día. Seguro, por supuesto. Voy a correr un poco la entrada, cuidado, voy a correr esta mesa. Saludos a... Bueno, no sé, primero mandar una foto tuya.